Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esta noche tenemos una noticia que está haciendo temblar las redes sociales. Demet Özdemir y Can Yaman fueron vistos juntos saliendo de un conocido restaurante en Estambul. Los rumores de un reencuentro entre ellos han encendido la pasión de los fans y todos se preguntan, ¿qué está pasando entre estos dos? Testigos aseguran que Demet y Can se encontraron de manera inesperada, pero lo que comenzó como un saludo rápido se convirtió en una conversación larga y profunda. Según personas presentes, los dos parecían nerviosos pero también felices de verse. No puedo creer que estés aquí, justo hoy, habría dicho Demet con una sonrisa tímida, mientras Can respondía suavemente, el destino siempre nos pone en el mismo camino, Demet. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los paparazzi captaron miradas, sonrisas y gestos que decían más que 1000 palabras. En un momento, Demet bajó la mirada, claramente emocionada, y su corazón latía tan fuerte que algunos presentes aseguraron que se podía escuchar desde lejos. Can, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su expresión lo delataba. Según una fuente cercana, la conversación duró más de 20 minutos. Hablaron de viejos tiempos, de proyectos, y de cómo la vida los había llevado por caminos diferentes. Nunca fue fácil olvidar lo que vivimos, se escuchó decir a Can en un tono melancólico. Demet, con una mirada nostálgica, respondió, a veces pienso que todo pasó demasiado rápido. Los fans no tardaron en inundar las redes con teorías. Algunos aseguran que este encuentro podría ser el inicio de una reconciliación, mientras otros creen que solo fue una coincidencia. Pero lo cierto es que la química entre ellos sigue intacta. En las imágenes se puede ver cómo Can toca suavemente el brazo de Demet mientras se despiden, un gesto que encendió los corazones de todos los que los vieron. Fue un encuentro inesperado, pero muy bonito, comentó un camarero del restaurante. Parecían dos personas que se conocen demasiado bien, como si el tiempo no hubiera pasado. Esa noche, cuando ambos se marcharon por caminos distintos, las cámaras siguieron grabando, y el silencio entre ellos al final del encuentro decía mucho más que cualquier palabra. Can se alejó con una expresión pensativa, mientras que Demet subió a su coche con la mirada perdida, respirando profundamente. Tal vez intentando calmar ese corazón que, según dicen, seguía latiendo con fuerza incluso después del encuentro. No esperaba sentir esto otra vez, murmuró ella, según un testigo que estaba cerca del coche. Mientras las imágenes del encuentro circulaban por internet, los comentarios no se hicieron esperar. En cuestión de horas, el hashtag #Demet y Can reencuentro se convirtió en tendencia mundial. Los fanáticos comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, y hasta los silencios entre ellos. Algunos afirmaban que la forma en la que Can la miraba era inconfundible, la misma que mostraba años atrás durante las grabaciones de la serie que los hizo famosos. Otros, en cambio, señalaban que ambos habían madurado y que tal vez lo suyo ahora era simplemente una amistad renovada. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción de un nuevo proyecto televisivo en Turquía aseguran que tanto Demet como Can podrían estar en conversaciones para protagonizar una serie romántica juntos nuevamente. Sería un sueño hecho realidad para los fans, comentó un representante del canal que prefiere mantenerse en el anonimato. Su química en pantalla sigue siendo única, y las cadenas lo saben. No sería raro que este reencuentro haya sido más que una simple casualidad. Esa misma noche, Can publicó una historia en su cuenta de Instagram, una foto del Bósforo con el mensaje "algunas coincidencias no lo son". Los seguidores enloquecieron. En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de teorías y mensajes de esperanza. Vuelvan a estar juntos, el destino los une otra vez, no pueden negar lo que sienten. Escribían los fans con emoción. Demet, por su parte, subió una imagen más discreta, un ramo de flores blancas sobre una mesa, con la frase "todo florece a su tiempo". Su publicación fue interpretada por muchos como una respuesta directa a Can, como si ambos se comunicaran a través de mensajes ocultos en sus redes sociales.
Mientras tanto, la prensa turca no perdió tiempo y comenzó a investigar los detalles del encuentro. Algunos periodistas afirmaron que la reserva en el restaurante había sido hecha con anticipación bajo otro nombre, lo que levantó sospechas de que la reunión no fue tan casual como parecía. Otros aseguraron que ambos habían sido vistos en el mismo gimnasio días antes, aunque en horarios distintos. A pesar del ruido mediático, ni Can ni Demet hicieron declaraciones públicas. Ambos se limitaron a continuar con sus agendas laborales, aunque los paparazzi no dejaron de seguirlos ni un solo día. Cada salida, cada gesto, cada sonrisa era analizada al detalle. Se decía que Can había comenzado a frecuentar de nuevo los lugares que solía visitar con Demet, y que incluso había sido visto cerca del set donde ella grababa su nueva serie. En una entrevista reciente, cuando a Demet le preguntaron sobre el amor, respondió con una sonrisa enigmática. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Esa frase bastó para desatar una nueva ola de rumores. Los fanáticos interpretaron sus palabras como una confesión velada. ¿Estaba hablando de Can? ¿De su historia pasada? Nadie lo sabía con certeza, pero todos querían creer que sí. Días después, los medios italianos reportaron que Can había cancelado una entrevista para viajar repentinamente a Estambul. Según testigos, fue visto en el aeropuerto con un ramo de flores. Las especulaciones estallaron una vez más. ¿Sería para Demet? ¿Un gesto romántico? Un amigo cercano al actor declaró: Can nunca habla de su vida personal, pero cuando se trata de Demet, hay algo diferente. Ella fue alguien muy importante en su vida, y creo que lo sigue siendo. Mientras tanto, los fans de todo el mundo comenzaron a organizar campañas en redes sociales pidiendo una colaboración entre ellos. Algunos incluso crearon videos editando escenas antiguas con música romántica y textos como "Cuando el destino insiste, es por algo". Lo cierto es que, más allá de los rumores, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman parece estar lejos de terminar. El tiempo, dicen, cura muchas cosas, pero también puede reavivar sentimientos que nunca se apagaron del todo. En la noche siguiente, mientras los focos de la ciudad brillaban sobre el mar, una cámara captó una imagen fugaz: un coche negro detenido frente a un edificio en Bebek, y una figura femenina bajando apresuradamente. Los vecinos aseguraron que se trataba de Demet. Minutos después, vieron entrar a Can por la misma puerta. Nadie sabe lo que pasó dentro, pero las luces del apartamento permanecieron encendidas hasta altas horas de la madrugada. Tal vez fue solo una conversación pendiente. O tal vez, como muchos desean creer, fue el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Porque, al final, hay amores que aunque se apaguen, siempre dejan una chispa esperando volver a encenderse. ¿Y ustedes, creen que este encuentro fue solo una coincidencia o el comienzo de algo más? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que, sin duda, aún no ha terminado.